Hola a todas y a todos. Seguimos profundizando en el colectivo de familias en riesgo social y en esta ocasión nos vamos a centrar en el grupo de edad de la infancia y la adolescencia en riesgo social. Hasta hace poco, los niños y las niñas eran considerados seres imperfectos, que ya mejorarían con la edad. Pero fundamentalmente, desde la Convención de los Derechos de la Infancia, que fue aprobada en 1989, la infancia se considera como una etapa más en la evolución del ser humano. Esta convención reconoce que los niños y las niñas deben ser objeto de una protección especial. ¿Y cómo consideramos la infancia desde nuestro ámbito de la intervención social? Fijaros, si al identificar el concepto de infancia lo hacemos con el de menor, esto incluiría a menores de entre 0 y 18 años. Todo esto son menores de edad, que a los 18 años es cuando se alcanza la mayoría de edad, al menos en nuestro ámbito. Pero si pensamos qué similitudes hay entre un niño de 3 años, por ejemplo, y uno de 17, pues en realidad las necesidades entre ambas personas pueden ser muy diferentes a lo largo de toda esta etapa de la infancia, de la considerada infancia. Por eso, en esta lección vamos a distinguir entre infancia y adolescencia. En cuanto a la etapa infantil propiamente dicha, la identificamos desde el nacimiento hasta la pubertad, lo cual, en realidad, también es demasiado extenso para considerarlo como un colectivo cohesionado. Así que, a su vez, podemos subdividir la etapa infantil en primera infancia, más o menos hasta los 3 años, la etapa preescolar o la segunda infancia, de 3 a 6 años, y la etapa escolar, entre los 6 y los 12 años aproximadamente. En cualquiera de estos casos, es necesario garantizar una serie de apoyos materiales y de educación para conseguir un correcto desarrollo de los niños y las niñas. En cuanto a la adolescencia, comienza con los cambios biológicos surgidos con la pubertad, que no se limitan al mero cambio físico, sino también hay cambios psicológicos y sociales. El adolescente y la adolescente deben adaptarse a todos esos cambios, y esto, muy habitualmente, genera conflictos. Pero además de estas características físicas y sociales, un menor puede encontrarse en riesgo social, cuando sus circunstancias le limitan su futuro desarrollo personal, psíquico, cognitivo y social. Fijaros que si un menor ya de por sí es vulnerable, más lo será en estas circunstancias. Y una situación de riesgo social puede derivar en desamparo, cuando el menor no recibe protección adecuada o cuando se produce maltrato. Esta situación se puede dar por la imposibilidad de los padres o de las madres de ofrecer la atención adecuada, bien por estar en prisión, por estar enfermos o por cualquier otro motivo, o por incumplimiento en los casos de abandono. Y también por inadecuación en casos de maltrato, explotación y abuso. En casos de riesgo o desamparo se hace necesaria la intervención y es ahí donde actúa la figura del técnico o técnica en integración social. En general podemos decir que las situaciones de riesgo social surgen cuando no están cubiertas algunas de las necesidades de la infancia o la adolescencia. En el caso concreto de la infancia se deben cubrir las necesidades físico-biológicas relacionadas con la alimentación, con la higiene, etc. Se debe fomentar la exploración adecuada del medio físico y social que les rodea, de su propio entorno. Se les debe proteger frente a riesgos cotidianos como los accidentes domésticos. Además, se debe garantizar la estimulación sensorial. Se deben ofrecer, o al menos facilitar, las respuestas ante la curiosidad propia de estas edades. También se debe garantizar la seguridad emocional de los menores, es decir, que se sientan queridos y aceptados. Se deben fomentar las relaciones con los iguales. Se deben favorecer el desarrollo de la autonomía de forma progresiva y, por último, se debe proporcionar espacios de juego. Todas estas son las necesidades que debemos garantizar a la infancia con la que vayamos a intervenir. En cuanto a la adolescencia, se debe ofrecer comprensión y acompañamiento ante los cambios físicos. Se debe ofrecer además información veraz y adecuada sobre la sexualidad. Se debe acompañar en los progresos cognitivos, fomentando el razonamiento.
Se debe dialogar mucho con ellos ante su rechazo a la autoridad habitual en estas edades. Se les debe dejar un espacio propio, evitando la sobreprotección. Y por último, se les debe animar a participar en los espacios de socialización fuera de la familia. Bueno, pues hasta aquí la revisión que hemos hecho de las características y las necesidades de la infancia y la adolescencia en riesgo social. Espero que os resulte interesante y seguiremos ampliando estos contenidos. ¡Mucho ánimo!